Buenas tardes a todos. Vamos a estudiar este tema que hemos titulado Depredadores. Ya leímos también nuestra cita. No lo pierdan. Isaías 11:6. Bueno, vamos a hablar un poquito de los animales, a los que les gustan los animales. Yo creo que bueno, la mayoría, ¿no? Hemos visto, sobre todo en documentales, que es donde más tenemos acceso a esto, o a este tipo de información. Escenas muy, pues, bonitas, ¿no? De la naturaleza, de los animales, y bueno, y sobre todo cuando se combina, ¿no? Los animales con los paisajes, pues mejor, ¿verdad? Vemos frecuentemente, les digo, en documentales o en internet, en algún video donde, les digo, vemos escenas que nos dejan sorprendidos, ¿no? Maravillados, incluso también se han hecho muy populares los videos graciosos, ¿no? De animales donde hacen por ahí curiosidades, ¿no? Los animalitos. Y bueno, ¿cómo les diré? Nos llama la atención, ¿no? Ese tipo de situaciones, de escenas, ver el comportamiento de los animales, cómo conviven, etcétera. Escenas así de este tipo, ¿no? Nos gusta, ¿no? Lo que es la naturaleza, ver estas escenas de belleza en la naturaleza. Sin embargo, esto no es todo lo que encierra, ¿no? La naturaleza, los animales, sino que también muchas veces, estoy seguro que hemos visto escenas crueles, ¿no? En la naturaleza, como escenas de este tipo, ¿no? Donde vemos cómo existe, ¿no? La crueldad, la violencia, la muerte en la naturaleza, entre animales, y pues no son escenas muy agradables, ¿no? Este, Hace poquito les comentaba de un video que por ahí vi de una pelea de leones, y les comentaba, ¿no? Que sinceramente no terminé de ver el video porque se me hizo muy cruel, ¿no? Lo que sucede con estos animales. Sin embargo, para muchos pues es algo, o sea, más bien lo consideramos normal, ¿no? Dentro de la naturaleza, este, ahí puede haber personas, ¿no? Que no sientan nada, ¿no? Simplemente pues ven que pasa lo que tiene que pasar, ¿no? En la naturaleza, este, pero en general, pues, les digo, son cosas que no disfrutamos mucho, ¿no? Más si por ahí las víctimas son a lo mejor animalitos que nos agradan, que nos gustan. Eh, entonces, bueno, tenemos ahí como dos caras, ¿no? De la moneda en lo que es la naturaleza. Les decía ahorita, por un lado vemos belleza, ¿sí? Por otro lado existe esto, ¿sí? La violencia, la crueldad, la muerte. Eh, y bueno, vamos a hablar precisamente, como dice nuestro título, de este tipo de animales que se denominan depredadores, que tienen generalmente algunas características especiales, eh, o que nos hacen como identificarlos, ¿no? Cuando un animal se considera un depredador. Eh, Obviamente, o generalmente son más grandes, o al menos del mismo tamaño que sus víctimas, que las presas. Eh, Muchos de ellos están equipados con garras, con dientes afilados, como vemos aquí en la imagen, con picos, por ejemplo, el caso de las aves, picos en forma de gancho. eh, con algunas están dotados de algunas habilidades especiales también. Algunos tienen mucha fuerza, otros tienen velocidad, este, como dice aquí, por ejemplo,
con una vista privilegiada, con un oído muy desarrollado o el olfato, o sea, con algunas habilidades muy especiales que les ayudan pues, a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Muchos de ellos, también como dice aquí, emiten sonidos intimidantes, ¿sí? Como los rugidos, ¿verdad? De los leones. Este, y también se perciben en ellos un diseño también muy especial, ¿no? En sus cuerpos, ¿sí? Dependiendo del tipo de animal que sea, si es un ave, si es un reptil, si es un animal terrestre, vemos que tienen sus cuerpos diseñados precisamente para eso, ¿no? Para la depredación. Eh, y ustedes a lo mejor ahorita pueden estar pensando en algún animal, ¿no? En especial, este, o que les guste y veamos cómo están diseñados, ¿no? Para eso. Y pareciera que fueron creados para, para matar, ¿sí? Y que ese es ¿cómo podríamos decir? Pues sí, que fueron hechos para eso, ¿no? Eso es lo que generalmente podemos escuchar, por ejemplo, en- en cuestiones de la ciencia, ¿sí? Que hay animales que así son, o sea, este, surgieron para eso, ¿no? Para matar, esa es su función en la vida. En la cuestión del cristianismo, pues existen otras posturas, ¿no? En cuanto a esto, y es lo que vamos a analizar un poquito. Vamos a ver lo que dice por aquí en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. Aquí lo podemos ver en la pantalla, ustedes lo pueden buscar también. Génesis 1, 29 y 30. Dice lo siguiente, hablando de la creación de este mundo. Dice en estos versículos, dice que Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Se lo dijo al ser humano, ¿no? Dice, y toda planta que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. ¿Para qué servía esto? ¿Para qué iba a hacer? ¿Cuál era la función de esto? Dice, todo esto, dice, os será para comer. O sea, era él el alimento. ¿Sí? Eso fue lo que Dios diseñó eh, para alimentarnos, ¿sí? Para mantenernos vivos, para recibir combustible, energía, ¿sí? Dios diseñó los frutos, ¿sí? Y las semillas, menciona por aquí. Y dice el versículo 30, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra, aquí menciona o abarca a todos los animales, ¿sí? Dice, y en todo animal en el que haya vida, todo ser viviente, dice, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Esto es lo que nos dice la Biblia y obviamente choca, ¿no? Con algunas ideas que a lo mejor alguna vez escuchamos por ahí o aprendimos en la escuela de lo que decíamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, de que muchos animales surgieron para la depredación, ¿sí? O sea, que así los hizo la naturaleza, ¿no? Puso unos que iban a ser presas y a otros que iban a ser los depredadores, ¿no? Este, como, como un capricho, ¿no? De la naturaleza, pero, bueno, y basando, por ejemplo, en eso la teoría de la evolución, pero nosotros vemos que esa idea es totalmente contraria, ¿no? A lo que sabemos que sucedió. Aquí nos sitúa en el principio de todo y para empezar, por ejemplo, en cuanto al ser humano, también la alimentación de los primeros seres humanos era muy distinta a lo que pensemos en lo que comemos nosotros y vamos a ver que nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver, no había comparación, ¿sí? A la forma en la que nosotros nos alimentamos. Y en cuanto a los animales, lo mismo, ¿sí?
Aquí menciona a todos, aquí no dice, Dios hizo a algunos que comieran que se comieran otros animales y creó a otros que fueran herbívoros, por ejemplo. O sea, Dios no hizo distinción en esto. O sea, aquí menciona a todo ser viviente, todo animal, dice todo animal en el que hubiera vida, o todo ser, dice, se iba a alimentar de qué? De plantas verdes. Ese iba a ser su alimento. Era y sigue siendo, de hecho, ¿no? La fuente principal de energía en nuestro mundo. ¿Sí? Sin embargo, bueno, vemos que a estas alturas, sí, no se parece nada, ¿no? La forma en la que Dios diseñó a la naturaleza, que nos diseñó a nosotros, a los animales, a cómo lo vemos hoy, ¿sí? Y el ser humano, por ejemplo, al sacar esas conclusiones que decíamos ahorita, este, eh, lo hace en base a lo que ve o lo que tenemos a nuestra disposición hoy, lo cual es incorrecto también, porque no podemos suponer que todo ha sido igual desde siempre, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues partimos mal, ¿no? Porque suponemos que las cosas siguen igual que hace, como ellos dicen, por ejemplo, hace miles y millones de años. Este, entonces, tenemos a veces, una visión muy limitada, ¿no? De las cosas. Y obviamente siempre tenemos que ir a la fuente de todo, ¿no? Que es Dios. Y bueno, Dios aquí nos dice cómo eran las cosas en un principio. Así que bueno, ya desde aquí vemos que, por ejemplo, en ese comportamiento de los animales que mencionamos ahorita, que aunque hay muchas cosas bonitas en la naturaleza que nos gustan, que se nos hacen a lo mejor hasta graciosas, como decíamos también existe el lado negativo, ¿no? El lado cruel de la naturaleza, pero aquí nos dice que no siempre fue de esa forma, ¿no? O sea, todo animal se alimentaba de lo mismo, o sea, todos se alimentaban de lo mismo, ¿sí? De las plantas. Ese fue el alimento que Dios diseñó. La cuestión esta de la predación, que a lo mejor no sé si habíamos escuchado este término, o depredación también. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que es una relación biológica, es decir, que es algo propio de la naturaleza, ¿sí? Es algo normal también, como decíamos ahorita, ¿no? Pues vemos que es lo normal que, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Que el tigre se come ahí el ciervo, ¿no? Es lo normal, ¿sí? Incluso es algo necesario, ¿sí? También, porque es una forma de equilibrar los ecosistemas, ¿sí? Las poblaciones, por ejemplo, de animales. De tal manera, por ejemplo, que a veces este, cuando un animal está fuera de su entorno, ¿sí? O se le sitúa en otro ecosistema, hay desajustes, ¿sí? O sea, a ese grado se puede afectar, ¿no? La naturaleza, pues es algo que es necesario, ¿sí? Al menos a estas alturas, ¿no? Del partido, como decimos. Eh, dice que, ¿de qué se trata esto? Bueno, dice que es el hecho de que un depredador o un animal se alimente de qué? De otro, ¿sí? De otro ser vivo. Y en esta relación, pues uno es el depredador y otro es la presa, ¿no? Eh, en pocas palabras, la cuestión de la predación es alimentarse, más bien matar para alimentarse, o bueno, alimentarse a través del cuerpo de otro ser vivo, ¿sí? Prácticamente esa es como la función principal, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos una palabra resaltada que llama la atención, que la misma ciencia lo acepta, ¿sí? A pesar de que decíamos ahorita que es algo normal y de alguna manera es necesario también. Se dice dicen los científicos, que es algo que no entona, ¿sí? En la naturaleza. Algo, dice, una relación desarmónica.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que obviamente rompe con la armonía. Por ejemplo, ahorita que decíamos, ¿no? De las escenas bonitas que vemos en la naturaleza, esto rompe con todo, ¿sí? Entonces, y ya cuando hablamos esta desarmonía, ¿sí? Nos damos cuenta que aunque para nosotros nos parece algo normal, natural, ¿sí? Esa palabra de desarmonía también decimos, bueno, entonces no es tan normal como realmente o como pensamos, ¿no? Este, y esto es algo interesante, ¿no? Que les digo, los mismos científicos aceptan, ¿sí? Eh, Así que vamos a hablar, por ejemplo, de esta cuestión. Ahorita decíamos que, bueno, la depredación es el matar ¿para qué? Para comer. Sin embargo, hay algo que también se le llama, se le denomina la matanza excesiva. ¿A qué se refiere este término? Matanza excesiva. Eh, Normalmente, un animalito carnívoro, depredador, va a cazar a otro dijimos, para suplir una necesidad, ¿no? Para alimentarse. Pero existe, les digo, este término, que es cuando un animal, dice aquí, un depredador, mata más presas de las que necesita. ¿Sí? Es decir, no lo hace porque tenga hambre. Y eso es algo que a muchos estudiosos de los animales les desconcierta, ¿sí? Estos comportamientos, porque se ven y a lo mejor ustedes han sabido de casos, ¿no? O han visto, por ejemplo, imágenes como la que tenemos aquí, ¿no? Los que tienen mascotas, ¿sí? Porque este comportamiento es normal o muy común, por ejemplo, en animales domésticos como el gato y el perro, ¿sí? Es decir, este comportamiento, les digo, es como que no es tan normal, podríamos decir. A lo mejor ustedes han visto, les digo, por ejemplo, en los gatos, que matan a un animalito, por ejemplo, un pajarito, un ratón, pero no se lo comen. ¿Han visto eso? Ahí, o sea, juegan con el cuerpo ahí y ahí lo dejan y no se lo comen, ¿sí? Entonces, es algo que dicen, bueno, pues parece que lo hacen simplemente por diversión, por deporte, ¿sí? Porque ese es su instinto, ¿sí? Y esto, les digo, ya va más allá de lo que es la depredación, ¿sí? Que es o sea, el animalito caza porque tiene hambre, ¿sí? Pero en estos casos, les digo, es algo que confunde a muchos, ¿no? Dicen, ¿por qué hacen esto, no? Los animales. Pues parece como que tienen, estos animales, los depredadores, parece que tienen como ¿cómo podemos decir? Como un interruptor, ¿no? Que cuando se detona, o sea, da igual si tienes hambre o no, ¿sí? Lo hacen simplemente porque les gusta hacer eso. Y eso, les digo, es algo muy extraño, ¿no? Porque como les gusta hacer sufrir, ¿no? A otro animalito, les gusta matarlos, quitarles la vida, nada más porque sí, ¿sí? Por ejemplo, hay una historia que alguna vez por aquí mencionamos y algunos de ustedes conocerá de esta pareja de leones que se les apodó, dice, y los devoradores de hombres, que fue algo que sucedió por ahí a finales del siglo antepasado, de los 1898, más precisamente o más exactamente, que mataron a muchos, dice aquí a varias decenas de personas, ¿no? Trabajadores de la construcción de un ferrocarril en Kenia. este, o se estaba construyendo por ahí una línea de ferrocarril entre Kenia y Uganda, y empezaron a ser víctimas de ataques de, de dos leones, ¿sí? Lo curioso de esto es que parecía que lo hacían así como que por diversión, ¿sí? No era porque tuvieran hambre, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, estos animales cazan,
pueden pasar días sin comer, ¿sí? Que generalmente cazan presas grandes, ¿no? Y el detalle con estos es que no se comían a las personas, ¿sí? Simplemente los mataban y a veces hasta varios en el mismo día. Entonces fue algo que empezó a llamar mucho la atención, tanto así que hasta después hicieron una película, ¿no? Con esta historia, tienen a estos leones por ahí en un museo, disecados, les hicieron famosos, ¿no? Estos animales. Y, por ejemplo, se sabe de me parece que son los chimpancés, que también se matan entre ellos, ¿sí? Este, y uno dice, bueno, pero que los chimpancés no comen plátano, bueno, sí comen frutas, ¿no? También, pero se matan entre ellos y se matan, o sea, no es para comerse al otro chimpancé, ¿sí? Y lo hacen como en grupos, ¿no? Este, en sus grupos donde ellos viven, ellos son muy sociales, entonces tienen sus grupos y se enfrentan a otros, ¿sí? Como una especie este, de, de guerra de pandillas, ¿no? Y se matan, o sea, se llegan a matar. Y es algo muy curioso, dicen por ahí algunos estudiosos de esto, que han observado este tipo de comportamientos, o sea, de animales que se matan entre ellos, incluso hasta de la misma especie, o sea, sin una razón muy aparente. ¿Sí? O sea, no lo hacen porque están hambrientos ni nada. Y el detalle es que muchos de estos animales, ellos han notado esto, ¿no? Que son al menos de los más inteligentes que ellos saben, o sea, son animales de los más inteligentes, lo cual nos hace pensar también cómo somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. También nos matamos unos a otros, ¿no? Por lo que sea, hasta porque pasó la mosca, ¿no? Y siendo que el ser humano es la corona de la creación, ¿no? Y que fuimos dotados de una inteligencia infinitamente superior, ¿no? A la de estos seres. Eh, pero vemos cómo los animales que tienen más desarrollada su inteligencia son los que han también desarrollado ese tipo de conductas. Y eso llama la atención a los científicos, que algo pues que es una bendición, ¿sí? Por ejemplo, para ellos, también se ha tornado en una maldición, ¿no? Para autodestruirse. Es muy curioso eso. Eh, entonces, existe también esos comportamientos extraños donde un animal mata nada más porque sí, porque se le antojó, porque le cayó mal el otro. Eh, entonces, dice por aquí, un libro Patriarcas y Profetas, comentario de Elena White, dice, toda la superficie de la Tierra fue cambiada por el diluvio. ¿Por qué vamos a este tema del diluvio? ¿Qué tiene que ver? Bueno, dicen los científicos también que estos comportamientos, ellos han llegado a la conclusión, después de estudiar la cuestión de los depredadores, ellos han llegado a la conclusión de que esos comportamientos, ¿sí? De depredación son el resultado de cambios muy bruscos en la naturaleza, ¿sí? Muchas veces resultado de catástrofes, dicen ellos. Y bueno, la ciencia pues menciona a lo mejor catástrofes, por ejemplo, como la aniquilación de los dinosaurios y todo eso, ¿no? Para nosotros que tenemos otro conocimiento extra, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de que es cierto que nuestro mundo, al menos así que lo menciona la Biblia, pasó por una catástrofe de grandes magnitudes, ¿no? Como nunca la hubo, que fue el diluvio, ¿sí? Y miren lo que se menciona aquí, dice que toda la superficie de la Tierra fue cambiada, es decir, el diluvio no fue local, o sea, no fue en una ciudad, no fue en una región, ¿sí? Porque pueden decir, pues fue por allá, sí, el arca quedó allá en Turquía, por ejemplo, pues allá fue el diluvio, ¿no? O sea, afectó todo.
¿sí? Todo lo que, toda la superficie de la Tierra. Si hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver fotos de la superficie de la Tierra, fotos satelitales, si has viajado en avión, nos daremos cuenta de lo que causó, ¿sí? Esta catástrofe. O sea, nuestro planeta está, de alguna manera decirlo, está cicatrizado, ¿no? Está lleno de heridas, de cicatrices en su superficie, ¿sí? Y nos dice aquí que la Tierra no era así, o sea, dice que todo cambió a raíz del diluvio. Dice, una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. La primera fue la caída, y la segunda, el primer asesinato, y la segunda maldición que Dios pronunció, y la tercera fue la del diluvio. Y entonces ya había tres detalles así muy impresionantes, ¿no? Que afectaron todo lo que es nuestro mundo. Dice, y a medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. ¿Sí? Tampoco nuestro planeta estaba compuesto mayormente por agua, ¿sí? Antes del diluvio. Así como lo conocemos ahorita fue el resultado, ¿no? Este, y dice que por doquiera yacían cadáveres de hombres y animales. Imagínense esa escena. Este, algo que sin duda haber sido muy impresionante, ¿no? Dice, pero el Señor no iba a permitir que permaneciesen allí para infectar el aire por su descomposición. Imagínense que la cantidad de cadáveres que había, ¿sí? Entonces Dios tuvo que hacer algo y dice, así que por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. ¿Qué pasó? Dice, un viento violento o Dios envió un viento violento, dice, para secar las aguas y las agitó con gran fuerza. O sea, fue algo también muy fuerte, ¿sí? O sea, fíjense, después del diluvio, una especie podríamos decir, de huracán que dice, agitó las aguas con gran fuerza, dice, de modo que en algunos casos incluso dice, derribaron las cumbres de las montañas. Imagínense cómo, o sea, la fuerza del viento, ¿sí? Para que o se hubiera derrumbes de montañas, dice, y amontonaron árboles y rocas y tierras sobre los cadáveres. O sea, eso lo sepultó, ¿sí? Y es lo que ahorita, por ejemplo, nosotros conocemos como fósiles, ¿sí? Este, fue algo que Dios hizo pues también para cuidar a los sobrevivientes, ¿sí? Para que este mundo no se convirtiera en este, una trampa mortal, ¿no? Con toda esa infección, ¿no? Y descomposición. Así que dice por ahí en Génesis 9, podemos ver ahí en nuestra Biblia, Génesis 9, 2 y 3, dijo lo siguiente, Dios, dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ya cuando todo terminó, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, es decir, iban a qué, a comenzar de nuevo, ¿no? Son palabras muy parecidas, si se fijan, a lo que Dios le dijo a Adán y Eva, por ahí en Génesis 1, ¿se acuerdan? Dice, Dios los bendijo, les dijo que fructificad, multiplicaos, llenar que la tierra, las mismas palabras, es decir, fue un nuevo, un nuevo comienzo para el hombre. Recibieron la misma indicación de Dios y vean lo que dice aquí hay algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que leíamos acá en Génesis 1, 29 y 30, Dios les dijo que se iban a alimentar de todo que fruto, semillas, etcétera, tanto el ser humano como los animales. Aquí vemos una variación porque dice aquí el versículo 2 dice, y el temor y el miedo de vosotros, y se estará sobre todo animal de la tierra. Es decir, que a partir de ese momento, los animales, dice, también le iban a huir al hombre. ¿Qué les parece? Dice, y sobre todo animal, sobre toda ave, en todo lo que se mueva, perdón, y sobre toda ave, perdón,
todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar que dice, en vuestra mano son entregados. Eh, Dice que los animales iban a temerle al hombre a partir de ese momento. ¿Sí? Y dice el versículo 3 y todo lo que se mueve, fíjense, esto está interesante, todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, o sea, como alimento. Así dice como las legumbres y plantas verdes, que dice, os lo he dado todo. Aquí hubo un cambio a lo que, bueno, o una diferencia, ¿no? De lo que vemos en un principio. Dios tuvo que cambiar la alimentación del hombre. ¿Se fijaron? En un principio les dio frutos y semillas. Aquí les dice Dios, ¿sabes qué? Ahora te vas a poder alimentar de todo lo que se mueve. De todo. Les dio permiso. Dice, y también puedes comer, dice, legumbres, plantas verdes. En otras versiones dice vegetales. Algo que no estaba incluido en la alimentación del ser humano en un principio, ¿sí? Vemos aquí un cambio, ¿no? Hace ratito mencionábamos cómo parece que a veces Dios se contradice, ¿no? Y que es voluble y cambia de parecer, pero como también mencionamos hace rato, ¿no? Dios también nos llama a reflexionar muchas veces en cuanto a las prioridades, la emergencia, ¿no? Como en el caso de aquel que mencionamos de David, cuando comió de un alimento que estaba prohibido para él, ¿se acuerdan? Y aquí, ante esta gran emergencia, ¿y por qué era una emergencia aquí? Bueno, porque nuestro mundo estaba devastado, ¿sí? No había árboles con manzanas colgando y, ¿no? Como le tocó a Adán y Eva, ¿sí? No había casi nada, ¿sí? Prácticamente nada. Este, Algunas plantas por ahí que comenzaron este, a salir, ¿sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el detalle de aquel animalito que perdón, que Noé envió, ¿se acuerdan? A reconocer el terreno y que volvió, ¿se acuerdan? Una paloma, volvió con una ramita, ¿se acuerdan? Entonces ya para ese entonces ya había por ahí algunas plantitas y Dios dijo, ustedes se van a tener que alimentar de eso, ahora, ¿sí? Lo que encuentren, incluso de animales. Algo que no, les digo, no estaba, o sea, Dios nunca autorizó hasta ese momento que se consumieran carne de animales, aunque el ser humano ya lo hacía, ¿sí? Sin autorización de Dios. Miren lo que dice también en este libro. Esto es previo al diluvio. Dice que los seres, las personas, los antediluvianos, dice, gozaban matando a los ¿qué? Animales. Así como esos depredadores que decimos ahorita que mataban o que matan por diversión nada más, así era el ser humano en ese tiempo, como también lo es hoy, en estos días, ¿no? Más que se me antoja, nomás a ver qué se siente, nomás para ver qué le pasa al animalito, cómo actúa, etcétera. Dice, y el consumo de carne, como él dice, como alimento, los volvía aún más crueles. Y según lo que acabamos de leer, en ese tiempo Dios no había dicho, ¿saben qué? Pueden comer de este tipo de carnes o de este no. No, eso no estaba en los planes de Dios. El ser humano lo hizo nomás porque se le antojó. Lo hizo por gusto y luego dijeron, ah, pues vamos a probar a ver qué sabe. Y les gustó. Y dice que esto, dice, los volvió aún más crueles porque dijeron, ah, pues está buena la carne. Vamos a que, pues a seguirlo haciendo, vamos a matar más animales. Dice, y hasta que llegaron dice, y los volvió más sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar, es decir, fue algo gradual, fíjense bien. Primero empezaron con los animales y dice, empezaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. También como hoy, ¿sí? Pero se empieza por algo.
¿sí? Por ejemplo, a veces que nos sorprende, ¿no? Cuando escuchamos noticias de cosas así muy, muy salvajes, ¿no? Que pasan en nuestro mundo, y decimos, ¿cómo es posible, no? Bueno, la gente que hace esas cosas no comenzó así matando gente, o sea, empezaron por algo más que, algo inferior a un ser humano, ¿sí? Como pasó en ese tiempo. Entonces, vemos aquí un cambio, ¿no? Ya en nuestro mundo después de esa gran catástrofe. Y, por ejemplo, ya en los tiempos eh, del pueblo de Israel, Dios, al ver ¿cómo podemos decir? Pues, la dureza del hombre, ¿no? Ustedes recuerdan cuando estaban en el desierto, los israelitas le reclamaban a Dios ¿por qué? Por carne, ¿se acuerdan? Dicen, pues, aunque sea en Egipto nos daban que con esta carnita, ¿no? Estos taquitos de asada, de tripas, de lo que sea. Y añoraban eso. Como Dios, acuérdense que los empezó a educar, o sea, los trató como a niños, ¿no? Y los empezó a educar y les quiso inculcar otro tipo de hábitos, ¿sí? En este caso de alimentación, y les envió maná, ¿se acuerdan? Pero eso dijeron, no, no, guácala, ¿sí? Nosotros queremos carne, o sea, ellos querían seguir con esos hábitos, ¿sí? Y Dios por ahí les cumplió el capricho, ¿se acuerdan? Lo cual también les dio una gran lección porque se acuerdan que se enfermaron también por el exceso de carne. Entonces, nunca ha sido la carne un alimento diseñado para nosotros, ¿no? Dios lo permitió, por ejemplo, después del diluvio, pero fue una emergencia, ¿sí? Pero pues, ¿qué dijo el hombre? Está bueno esto, ¿sí? Y bueno, ya en este caso, por ejemplo, Dios tuvo que también eh, hacer unos ajustes, ¿sí? En la alimentación. Y, por ejemplo, aquí en Levítico 11, ustedes han leído esto, o seguramente, Dios da unas indicaciones acerca de qué comer y qué no comer, ¿sí? En el versículo 3 dice, de entre los animales, todo lo que tiene que pezuña, dice hendida y que rumia, dice, pueden comer. Bueno, no nos vamos a meter mucho en este asunto, pero nada, lo mencionamos, ¿no? Dice en cuanto a los animales que viven en las aguas, o sea, animales acuáticos, dice todos los que tienen que aletas, escamas, dice en los ríos, en el mar, de estos pueden comer. Pero dice, de esto comeréis, dice también, dice el versículo 21, en cuanto a los insectos, también Dios hizo ahí unas aclaraciones, este, dice todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, dice, y que tuviere además piernas, para saltar sobre ellas, como los polines que conocemos nosotros. Dios dijo, de eso también pueden comer, de eso se alimentaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? De las langostas. Y por ahí en los versículos del 13 al 19 menciona las aves. Eh, en este caso, por ejemplo, menciona las que no era correcto, ¿no? Comer. ¿A qué tipo de aves se refiere? Bueno, menciona ahí aves carnívoras, ¿sí? Y aves carroñeras. Entonces, bueno, les digo, esto es un tema también muy, muy profundo, pero fueron indicaciones de parte de Dios para, no para perjudicarnos, porque a veces decimos, uy, ¿cómo no puedo comer de esto? Así, uy, ¿por qué tan bueno que está esto? O esta carne. Dios lo hizo por cuestiones de salud, ¿sí? Para evitarnos este, complicaciones, ¿no? Que generalmente les digo, no nos importa, como decíamos a veces, como decíamos en la mañana, ¿no? Que a veces decimos, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Este, entonces, bueno, Dios tuvo que hacer unos ajustes por aquí, ¿sí? Entonces, el diluvio vino a cambiar no solo la superficie de la tierra, ¿sí? Fue algo que cambió, o sea, que afectó toda la vida en este mundo. Y vemos, por ejemplo, también cómo cambió la alimentación, ¿sí? No nada más del hombre, también de los animales. Ahorita decíamos que
La ciencia dice que estos comportamientos de los animales, es decir, que se comen unos a otros, tiene que ver o están muchas veces determinados por los cambios, cambios climáticos, cambios general, ¿no? Y ellos mencionan mucho las catástrofes. Pues si vamos a la Biblia nos daremos cuenta qué fue lo que afectó realmente, ¿no? Ese comportamiento. Eh, por ejemplo, nosotros vemos por la ciencia nos habla, por ejemplo, de lo que son lo que conocemos como la cadena alimenticia, ¿sí? Este, también se les llama, o el flujo de energía, o flujos de energía, eh, que se trata de lo siguiente, por ejemplo, miren lo que dice por aquí. Esto lo dice en el Ministerio de Curación. Dice, los que comen carne, ya sea animales o personas, dice, no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano. ¿A qué se refiere esto? Y a lo mejor usted dice, ah, bueno, pues entonces vamos a entrarle a la carne, ¿no? Que al cabo, al final son vegetales, ¿no? Dice que es de segunda mano, o sea, estás comiendo cereales y verduras y frutas y lo que sea de segunda mano. Dice, pues el animal que recibe tales productos, perdón, que recibe de tales productos el alimento, es decir, de la carne, que lo nutre, está como, ¿cómo les diré? Procesado todo esto. Dice, la vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come, ¿sí? O sea, esa energía, cuando menciona aquí vida, es energía, ¿no? Esa energía, por ejemplo, las plantas, ¿de dónde la reciben? ¿No? Acuérdense las clases de biología. Las plantas reciben energía del sol, de la luz solar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este animalito, un animal herbívoro, recibe la energía, este, ¿de dónde? De lo que se alimenta, de las plantas, ¿sí? Y como menciona este párrafo, por ejemplo, los que comen carne, los carnívoros, los depredadores, se alimentan de esa misma energía, pero dice aquí ya de segunda mano. O sea, ya está, ¿cómo pueden decir? Este, um, pues no distorsionada, sino ya degradada, o sea, ya no es igual. Y esto es lo que nosotros también les digo, conocemos con el ciclo de la vida, ¿sí? O las cadenas alimenticias. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el diluvio? Decíamos ahorita que prácticamente la vegetación se extinguió, o sea, había muy poca, ¿sí? No era suficiente para mantener toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? Hubo cambios, ¿sí? Eh, Dios determinó, ¿sí? Como vimos, hay un cambio de alimentación en el hombre, también sucedió en los animales, ¿sí? Porque, les digo, la energía de la tierra que la obtenemos de dónde, bueno, primeramente del sol y luego después de las plantas, no era suficiente, ¿sí? Entonces tuvo que haber, por ahí una compensación, ¿sí? Eh, de tal manera que les digo, no iba a haber alimento para todos, ¿sí? Entonces, muchos animales comenzaron a cambiar sus hábitos alimenticios. Hasta antes del diluvio, nosotros, si leemos por ahí los escritos inspirados, la tierra todavía se parecía mucho a lo que era originalmente, ¿sí? En todo aspecto, ¿sí? De manera que, a pesar de que aunque hubo cambios en la naturaleza después de la caída, es muy probable que todavía los animales no se consideraran así como tales, ¿no? Como carnívoros o depredadores. Muy probablemente pasaba, ¿no? De que un animalito por ahí de repente
se le pegara al loco, como decimos, y atacar a otro, ¿no? Para alimentarse. Pero al menos por lo que el conocimiento que tenemos, ¿sí? De parte de Dios, nos damos cuenta de que al menos hasta ese momento no se podían considerar así como carnívoros, herbívoros, porque había suficiente para todos, ¿sí? O sea, no había necesidad como de que se alimentaran de otra cosa. O sea, porque Dios los creó para comer ¿qué? Plantas a todos. Lo leímos, ¿no? Aquí en Génesis 1. Pero después del diluvio, y les digo, y coincide con lo que dicen los científicos, que estos comportamientos son el resultado muchas veces de esas catástrofes o los grandes cambios que ha habido en la Tierra. Nos damos cuenta de que después del diluvio empezaron a surgir estos cambios, ¿sí? Entonces ya hubo animales que se empezaron a dedicar más a alimentarse de otros, ¿sí? Alimentarse de las plantas indirectamente, ¿sí? Este, y otros animalitos que, bueno, Dios dijo, tú vas a seguir comiendo esto. Eh, y entonces aquí muchos, por ejemplo, los que están, por ejemplo, a favor de las ideas de la evolución, pueden decir, bueno, ¿y por qué están diseñados así estos animales? Ahorita vimos, ¿no? Que tienen ciertas características, que, por ejemplo, por ejemplo, la dentadura de un león no es igual a la de la jirafa o de un caballo. Eh, Aquí es donde dicen, no, es que la naturaleza los diseñó así por esta razón, para que fueran, que esa fuera su función, ¿sí? Eh, Sin embargo, nosotros vemos por aquí algo interesante, ¿sí? Los animales como nosotros los conocemos hoy, ¿sí? Este, Muchos de ellos podemos llegar a la conclusión de que no eran así, ¿sí? Así igualitos a lo que conocemos hoy cuando salieron de la mano del creador. ¿Cómo eran? Pues ahí sí tenemos que esperar, ¿no? A que Dios nos aclare todo eso, ¿sí? Pero lo que sí, en lo que sí estamos de acuerdo, incluso aunque tú no creas en la evolución, es que ha habido una adaptación en todos ellos, en los animales, ¿sí? En su cuerpo, en sus colores. Por ejemplo, los animales que viven en los polos, se han fijado que hay una característica muy especial de ellos, casi todos son de color blanco, si se fijan. Y obviamente eso no era así en un principio porque no existían esos lugares congelados en nuestro mundo. Entonces fueron que cambios que Dios permitió en ellos para que sobrevivieran a diferentes tipos de entornos. En su pelaje también, por ejemplo, en relación al clima, esos animales que viven en esos lugares helados, si ustedes se fijan, son muy peludos todos ellos, ¿no? O sea, tienen grandes cantidades de pelo, de grasa también, o sea, todo está adaptado a las circunstancias, ¿sí? En sus dentaduras, en sus garras, ¿sí? Hay muchos animales que utilizan el camuflaje, una cualidad, una característica muy peculiar, ¿no? Este, Como por ejemplo, los camaleones, los pulpos, hacen eso. Eh, en cuanto a los mecanismos de defensa también, por ejemplo, la Biblia menciona la cuestión de las plantas que iban a desarrollar espinas, ¿sí? Como un mecanismo de defensa, ¿sí? Y en cuanto a los animales, vemos, por ejemplo, que muchos, por ejemplo, secretan sustancias, ¿sí? Olores como el zorrillo, por ejemplo. Este, o sea, tienen diferentes tipos de formas, ¿no? Para defenderse, unos se confunden ahí con su entorno, unos tienen espinas como los puercoespines, otros lanzan, les digo, sustancias como los pulpos, por ejemplo, que arrojan tinta, etcétera, ¿no? Todo eso en un principio no era así. Y obviamente también hubo una adaptación en cuanto a su alimentación, porque en un principio ya vimos que Dios
dijo que todo animal, dice, todo ser vivo se iba a alimentar de plantas, de la hierba. Entonces podemos darnos cuenta, o sea, aunque no lo mencione así la Biblia como tal, que la mayoría de los animales no eran exactamente así como los conocemos, ¿no? Pudo haber sido algo mínimo, ¿sí? Pero no eran así, ¿sí? Entonces, es algo interesante y que no necesitamos, porque a lo mejor usted dice, bueno, pues eso tiene que ver con lo de la evolución, ¿no? Esto es algo que sucedió y miren, hay algo bien, bien interesante. Por ejemplo, los evolucionistas dicen que, por ejemplo, a raíz de esos cambios y catástrofes que ha habido en el mundo, pues los animales que fueron que evolucionaron y que de repente aparecieron con ciertas características, ¿sí? Que de repente, por ejemplo, a la jirafa se le hizo el cuello largo, o que un animal, desarrolló un pico diferente, así de la nada, ¿sí? Como, este, lo que ellos le llaman la selección natural. Sin embargo, la ciencia se ha dado cuenta, que obviamente esto no se dice, ¿sí? No lo ves generalmente en un libro, no te lo enseñan en las escuelas, porque todo esto, contradice esas teorías, ¿no? De la evolución, pero la ciencia se ha dado cuenta que esos cambios o esas adaptaciones que aparecen en los animales, esas formas pues sí, de adaptarse, por ejemplo, el ser humano se adapta también a las circunstancias, ¿no? Al clima, este, a todo, ¿no? Nos vamos adaptando, por ejemplo, en nuestro caso, el color de piel también es el resultado de eso, ¿sí? Y no ha sido por cuestiones de la evolución, son cosas que la ciencia se ha dado cuenta que están en nuestro ADN y en el ADN de los animales, ¿sí? Y si está ahí, o sea, si siempre ha formado parte de nosotros, podemos decir, bueno, pero que entonces no eran las cosas diferentes, porque de repente apareció eso. ¿Por qué de repente, a raíz de esos cambios ambientales o cambios climáticos, catástrofes, de repente hubo esa transformación? ¿Sí? Si ahorita vimos que todo era diferente, entonces, ¿es evolución o de qué se trata eso? Bueno, les digo que se han dado cuenta los científicos que es algo que ahí está en el ADN. O sea, esas características ahí estaban, siempre estuvieron. Entonces, ¿por qué antes no pasaban ciertas cosas? ¿Por qué antes no eran de ese color? ¿Por qué antes no tenían tanto pelo? ¿Por qué antes no atacaban a otros animales? Dios hizo todo, acuérdense que lo hizo que perfecto. Pero, en estos descubrimientos nos damos cuenta de que Dios había previsto todo, ¿sí? Y que Dios puso algo por ahí en el ADN que no estaba desarrollado, ¿sí? Que no estaba, ¿cómo podemos decir? Que no se había detonado, ¿sí? Era como una especie de interruptor, ¿sí? Que Dios iba a utilizar en caso de emergencia, ¿sí? En caso de que las cosas no salieran como Dios lo había planeado. No porque Dios hiciera cosas defectuosas o porque Dios hubiera creado a Satanás o el pecado, ¿no? Pero como Dios nos hizo libres, acuérdense que siempre estaba ese riesgo. Y es curioso que todas esas características, les digo, que ha desarrollado tanto los animales como el hombre, ahí han estado siempre. Simplemente se despertaron, podríamos decir, por las circunstancias, ¿sí? Entonces, no ha sido cuestión de la evolución, como se dice, al menos como se nos enseña generalmente, ¿sí? Fueron adaptaciones que Dios, ya había previsto. Y esto es algo bien interesante, ¿no? O sea, cómo Dios, o la sabiduría de Dios, ¿no? Que Dios no había despertado esas cosas, ¿no? O esas características ni en animales ni en hombres, a menos de que hubiera una situación, ¿no? Eh,
Y por ejemplo, en Génesis capítulo 3 nosotros vemos también que hubo cambios, ¿no? Al menos Dios los predijo, ¿sí? No quería decir que en ese momento iba a pasar todo eso así, como a veces pensamos, ¿no? O como a lo mejor se lo imaginaron Adán y Eva, que si comían de aquella fruta, se iba a venir todo eso así de la nada, ¿no? O sea, todo iba a ser que paulatino, ¿no? Gradual. Entonces, si nosotros leemos por ahí en Génesis 3, cuando Dios habla con Adán y Eva, con Satanás, acerca de lo diferente que iba a ser la vida a partir de ese momento, no quería decir que iba a pasar todo así de golpe, ¿sí? Simplemente les dijo, así van a ser las cosas por consecuencia de lo que hicieron. No de decir, ahora todo va a ser así, así como por arte de magia. Iba a ser una consecuencia y todo se iba a ir que descomponiendo, degradando. Hablaba de cambios, por ahí Dios habló de cambios en las plantas, como mencionamos ahorita, que iban a desarrollar esas espinas, ¿no? Cambios en los animales. Por ejemplo, bueno, en ese caso sí fue algo así muy evidente, ¿no? Con las serpientes, ¿se acuerdan? Cambios en el ser humano. Les dijo, ahora vas a envejecer hasta que mueras. Ahora el parto, le dijo la mujer, ahora va a ser doloroso. Entonces, fueron cambios en todo, en toda la naturaleza, el ser humano, en los animales, en las plantas, y esos cambios, fueron graduales, ¿sí? Y todo esto cuando este señor, que vemos aquí en la pantalla, Darwin, comenzó a hacer sus investigaciones, esos estudios que hasta la fecha siguen siendo, eh, ¿cómo podemos decir? La ley, a pesar de que le seguimos llamando teorías, como la teoría de la evolución, y lo seguimos dando por sentado. Él malinterpretó todo, ¿no? Esos cambios que notó o adaptaciones que había en una sola especie, decía, bueno, ¿por qué los que viven en esta zona son así y los que viven en aquella zona tienen esta diferencia? Y él le dio otro sentido, ¿no? Pero nos damos cuenta de que fue algo que sí se dio, o sea, sí hubo cambios, y que a pesar de que sean animales de la misma especie, dependiendo en la región en la que viven, hay algunas particularidades, ¿no? Algunas diferencias, pero tiene que ver con esto que dijimos. O sea, Dios puso por ahí esto en su ADN para que se activara, ¿no? Si fuera necesario, pero no tiene que ver con cuestiones de la evolución como se nos cuenta, ¿no? Estas teorías. Así que vemos cómo nuestro mundo pues fue afectado, ¿no? Y en la cuestión de los animales, este, fue necesario también esto que de lo que estamos hablando, ¿no? La depredación, y que a veces sí nos impresiona, ¿no? Cuando a veces que vemos escenas nos parece cruel, feo, y que la misma ciencia, les digo, lo describe como algo desarmónico en la naturaleza. Aún así vemos que es algo pues necesario porque los animales tienen que alimentarse. Es algo que ayuda al mantenimiento del planeta, de los ecosistemas, para que no haya una superpoblación, por ejemplo, de ciertos animalitos. Eh, entonces todo tiene una razón de ser y que hasta cierto punto podríamos decir es normal, ¿no? Sin embargo, vemos que no fue así siempre, como se nos dice, por ejemplo, en estas teorías, ¿no? Siempre fue la supervivencia del más fuerte, ¿no? No fue así. Simplemente Dios activó en ellos por ahí eh, unas características, ¿no? Que antes no se habían desarrollado, pero Dios había previsto todo, ¿no? Y también lo hizo les digo, para la supervivencia de todos los que habían salido del arca, ¿no? Los que habían sobrevivido
al diluvio, la tierra no daba para todos, ¿sí? Entonces tuvo que haber un cambio en algunos de ellos, ¿no? En cuanto a su alimentación, para que la vida continuara, ¿no? Y saliera adelante. Entonces vemos cómo, incluso a pesar de estas cosas, vemos la mano de Dios, ¿no? En todo eso, que no fue el plan, ¿sí? Pero Dios tuvo que hacer ahí algunos ajustes, ¿no? Todo por nuestra culpa, obviamente, ¿no? No era porque Dios quisiera eso, ¿no? Y tan así fue todo esto que Dios prometió por ahí en Isaías 11, el 6 al 9 leímos el principio. Vamos a terminar con esto. Dios prometió que un día todo iba a cambiar otra vez, ¿sí? Que todo iba a volver a la normalidad, algo así. Y dice por ahí en el versículo 6 en adelante, dice, y morará, un día dice, morará el lobo con el cordero, algo que nos parece loco a nosotros y decir, eso es imposible, ¿no? Un lobo y un cordero, dice. Y el leopardo con el cabrito, algo también que para nosotros decimos, eso no puede ser. Dice, se acostarán juntos, dice, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Algo que sobrepasa a lo mejor nuestra imaginación, ¿no? Dice, la vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, ¿qué dice? Otra vez, dice, comerá paja. Va a volver a su alimentación que debió de haber sido siempre. O sea, Dios nunca quiso que el león comiese este, misioneros de allá en el África, o que comiese cebras, o que comiese eh, búfalos, o no sé. O sea, Dios no los diseñó para eso, aunque la ciencia muchas veces nos dice que así la naturaleza los hizo, ¿no? Por eso fue consecuencia del pecado. Y dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado, dice, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Cosas bien increíbles, ¿no? Pero esto dice Dios, esto va a suceder nuevamente. Así era en un principio. Y dice, concluye, dice, no harán mal. O sea, ya no va a haber que depredadores ni presas. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra, dice, será llena del conocimiento de Jehová. Y aquí a lo mejor decimos como los animales a poco tienen conocimiento de Dios. Bueno, hasta cierto punto sí, ¿sí? Porque, bueno, lo que nos quiere decir este texto es que todo va a volver como debió haber sido, todo ser viviente va a tener la naturaleza de Dios, ¿sí? Y esto no forma lo que nosotros ahorita hablamos, ¿no? O sea, la depredación no es, eso no forma parte de Dios, el asesinar, ¿sí? Entonces, todo va a volver a como debió haber sido, ¿sí? Todo va a tener la naturaleza de Dios divina, ¿sí? Dice, como las aguas cubren el mar, es decir, va a ser que completo esto en todo nuestro mundo y en cada creación y cada ser vivo, todo esa armonía va a volver. Todo eso que decíamos ahorita, ¿no? Ese desajuste, esa desarmonía va a desaparecer. Y ojalá pues que nosotros podamos ver eso, ¿no? Con nuestros ojos, que no quede nada más en nuestra imaginación aquí, ¿no? Que podamos verlo y disfrutarlo también, ¿no? Y que podamos, gozarnos con nuestro Dios por la eternidad y también con toda su creación. Que el Señor les bendiga.